Vamos a hacer una medida de la impedancia del agua del grifo ante la corriente de Traver. Vamos a preparar la caja de prácticas, la conectamos dos electrodos y estos dos electrodos los introducimos en una cubeta con agua. Agua que no sea destilada, que no sea desionizada, tiene que ser agua normal del grifo, agua potable del grifo. Le colocamos los dos electrodos en la salida. Esto lo podríamos hacer sobre el organismo, sobre el cuerpo humano, pero por eso de no someter a riesgos, para empezar podemos hacerlo sobre el agua. Para practicar, colocamos la entrada del estimulador, preparamos un polímetro para medir con él voltaje, lo conectamos en paralelo con el circuito, preparamos otro polímetro que ahora va a ir conectado en serie, pero tiene que estar el interruptor 7 en off, los dos en off, para permitir el paso a los electrodos. Este va en serie con el circuito, el interruptor, repito, en off, apagado, para que la corriente pase a través. Este lo ponemos a medir en miliamperios y el otro lo podemos a medir en voltios, en continuo. Y vamos a elevar la intensidad de la corriente de Traver. Vemos cómo sube la intensidad. Y para empezar a tomar datos, tenemos que fijarnos en el voltaje y, lo más importante, la intensidad. Para poder medir la impedancia necesitamos tomar la intensidad en continua y la intensidad en alterno, aunque la corriente sea pulsada monofásica. ¿Por qué? Porque la intensidad medida en continuo, en DC, nos dice el comportamiento de la parte resistiva. Sin embargo, la medida en AC nos dice el comportamiento de la parte de condensador. Entonces aquí tenemos unos valores donde vemos que ahora tomamos nota y los vamos a procesar. Procesamos datos. En una hoja de cálculo del LibreOffice que se puede bajar de electroterapia.com, vamos a calcular. Podemos introducir los datos de voltaje, que eran de 5,3, los datos de la intensidad medida en continuo DC, que era de 3,25, y los datos en alterna, que eran de 5,1. Con estos datos calculamos y ya tenemos ahí los valores de la resistencia óhmica, resultados que están formados por tres valores resistivos y un ángulo. La resistencia óhmica 1630, de la reactancia capacitativa 1972 y de la impedancia total de 2559 ohmios, con un ángulo de 50,41 grados de ángulo alfa o ángulo phi, dependiendo como lo queramos llamar. Para contrastar resultados y verlos de forma gráfica, vamos a utilizar la calculadora de Microsoft Mathematics y su herramienta de solver de triángulos. Primero vamos a hacer que este ángulo lo vamos a convertir en un ángulo de 90 grados. Le vamos a dar el valor de 90 grados. Introducimos ahí el valor de 90 grados. Este lado va a ser el que representa a la resistencia óhmica y le vamos a introducir el valor que antes habíamos obtenido en los cálculos. Y este va a ser la reactancia capacitativa. Si introducimos ahí la reactancia, el valor de la reactancia capacitativa, automáticamente se van a hacer los cálculos y si comprobamos el ángulo, este ángulo de la izquierda, este ángulo alfa o phi, el valor que nos da prácticamente corresponde al que habíamos calculado. Ese es el ángulo de inclinación del ángulo phi o alfa de
50 grados. La hipotenusa va a ser el vector que representa a la impedancia en ohmios, Z, y la inclinación en grados. Vista de la onda de voltaje y de la onda de intensidad con osciloscopio también sobre el agua. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a desmontar lo hecho, quitamos los polímetros y vamos a preparar el circuito para conectar el osciloscopio. Ponemos unas clavijas para poder enganchar unas pinzas. Esa es la de masa. Ahí conectamos una sonda que va en paralelo, que será la sonda de voltaje, que suele ir a la entrada A del osciloscopio, al canal A o 1. Y ahora conectamos la sonda del canal 2 o B del osciloscopio con las dos pinzas que van a la toma de masa. Este va en serie. Muy importante, este pulsador tiene que estar en ohm para meter en el circuito la resistencia. Comenzamos la prueba, elevamos la intensidad y vemos que salen la onda superior, que es la de voltaje, y la onda inferior, que es la de intensidad. Pero fijémonos un detalle. Desde el punto 0 hay una diferencia de unos 2 voltios. Se convierte la corriente como en continua y pierde bastante la forma de cuadrada. No es una cuadrada perfecta, la onda superior, la de voltaje. Vamos a hacer una modificación, que es que introducimos en paralelo la resistencia. Y al introducir la resistencia ya han disminuido en parte ese efecto. Ya no hay tanta diferencia entre la línea de cero y una línea de base que ha aparecido. Si ahora quitamos el agua y dejamos solamente la resistencia, nos damos cuenta que ahora coincide la línea de cero con su línea. Es decir, ya no hay un voltaje residual y la forma de la onda se ha hecho muy cuadrada. Estamos analizando sobre todo la onda de voltaje, la superior. Volvemos a conectar el agua con la resistencia y vuelve otra vez a aparecer una pequeña diferencia de potencial de base, y son consecuencias del efecto de impedancia. Y si dejamos el agua, volvemos otra vez a ver lo que ocurría al principio. Esto significa que no podemos comparar al organismo humano con una resistencia pura.